Imagina tener un avión privado, 30 propiedades y generar 11 millones de dólares al año, pero terminar muriendo en un baño ajeno, de un departamento rentado, porque no te permitían dejar de trabajar ni un solo día. Juan Gabriel no murió siendo el rey de su imperio, murió siendo el empleado de su propia familia. Y lo más escalofriante no fue su soledad final, sino lo que pasó minutos después. Mientras su cuerpo aún estaba tibio en Santa Mónica, en sus mansiones no había luto, había saqueo. Su círculo más íntimo no corrió a llorarle, corrieron a vaciar las cajas fuertes. Esta es la historia de cómo los cuervos que él alimentó terminaron devorando su fortuna antes de enterrarlo. El domingo 28 de agosto de 2016, el corazón de México se detuvo. La noticia viajó desde Santa Mónica, California, hasta la Patagonia. Juan Gabriel, el divo de Juárez, había muerto. Pero mientras millones de fanáticos lloraban en las plazas públicas cantando Amor Eterno, detrás de las puertas cerradas de la familia, se tomó una decisión que hasta el día de hoy sigue generando sospechas, teorías de conspiración y un profundo malestar entre los expertos forenses. El cuerpo de Alberto Aguilera Valadez no fue sometido a una autopsia completa y exhaustiva que arrojara luz sobre las condiciones exactas de sus órganos en el momento final. En una maniobra que muchos calificaron de express y atípica para una figura de su talla, sus restos fueron incinerados en Estados Unidos apenas horas después de su fallecimiento. Esta decisión, ejecutada bajo la orden directa de su hijo Iván Aguilera, eliminó para siempre la evidencia física más importante. Al convertir el cuerpo en cenizas con tal rapidez, se borró la posibilidad de realizar pruebas biológicas de ADN directas sobre el cadáver en el futuro. Una jugada que, deliberada o no, blindaría la herencia contra los reclamos de paternidad que estaban por venir. ¿Por qué la prisa? ¿A qué le temían? Esa urna con cenizas se convirtió en el primer gran misterio de una herencia maldita. Para entender el miedo, hay que entender el botín. En 2016, la valoración conservadora de la empresa Juan Gabriel era monstruosa. Los expertos financieros estimaban sus activos tangibles en más de 30 millones de dólares. Y ojo, estamos hablando solo de lo que se podía tocar: ladrillos, terrenos y cuentas bancarias líquidas. Esta cifra no incluía el verdadero tesoro del rey, el publishing o catálogo editorial, las regalías generadas por las casi 1,800 canciones registradas a su nombre. Son una máquina de imprimir dinero que no se detiene nunca. Cada vez que suena Querida en una radio de Japón o el Noa Noa en una boda en Colombia, la caja registradora suena. Pero si hablamos de bienes raíces, Juan Gabriel no era solo un cantante, era un magnate inmobiliario con un gusto exquisito y costoso. Su imperio de tierra y cemento se extendía por 2 naciones. Poseía un rancho inmenso en Santa Fe, Nuevo México, un refugio desértico donde buscaba paz. Tenía una mansión frente al mar en Malibú, California, valorada en millones, donde el lujo era la norma. A esto sumemos las residencias icónicas en suelo mexicano, la casa de descanso en Acapulco con vistas a la bahía, las propiedades en Cancún donde planeaba su retiro, la casona colonial en San Miguel de Allende y, por supuesto, la legendaria casa de la Avenida 16 de Septiembre en Ciudad Juárez, el epicentro sentimental de su historia. Todo este imperio necesitaba un dueño, y la disputa por ver quién se sentaba en el trono comenzó antes de que el fuego del crematorio se apagara. Públicamente, Juan Gabriel vendió durante décadas la imagen de un padre soltero, abnegado y dedicado a su hogar. La dinastía oficial, esa que aparecía en las revistas de sociedad, estaba formada por su amiga de toda la vida y confidente, Laura Salas, y los 4 hijos que criaron bajo el mismo techo: Iván, Joan, Hans y Jean. Durante más de 30 años, esta familia vivió en una burbuja de privilegios absolutos, financiada al 100% por la garganta del cantante. Es fundamental entender la dinámica económica de este hogar. Ninguno de los hijos tenía un oficio conocido, una carrera empresarial independiente o ingresos que no provinieran directamente de las cuentas de papá. Su trabajo, a ojos del mundo, era ser hijos de Juan Gabriel. Vivían en las mejores zonas, conducían los mejores autos y vestían las mejores marcas, todo sostenido por un solo hombre que no paraba de trabajar. Sin embargo, en los últimos 5 años de vida del divo, hubo un cambio drástico en la jerarquía familiar que definiría el futuro. Iván Aguilera, el hijo mayor,
dejó de ser un simple dependiente para convertirse en el manager general de la corporación. Iván tomó el control total. Pasó a manejar las cuentas bancarias, a negociar los contratos con las disqueras y, lo más crucial, a controlar la agenda de conciertos. Bajo la gestión de Iván, la maquinaria de trabajo se aceleró a un ritmo vertiginoso. Se dice que Iván profesionalizó la carrera de su padre, optimizando los ingresos, pero también se dice que lo aisló. El acceso directo a Juan Gabriel se volvió imposible sin el visto bueno de Iván. El divo, que antes era accesible para sus amigos, se convirtió en un activo corporativo gestionado por su propio hijo, quien decidía cuándo se cantaba y cuándo se cobraba. Pero mientras la familia Salas disfrutaba del estatus oficial y las luces de los reflectores, en las sombras existía otra realidad biológica que Juan Gabriel guardaba con celo: el secreto a voces. Juan Gabriel tenía hijos de su propia sangre, hijos biológicos que mantuvo en el anonimato total y geográficamente separados del núcleo principal. Luis Alberto y Joao, nombres que el mundo conocería solo tras la tragedia, vivían en el secreto, recibiendo apoyo económico pero con la condición estricta de la discreción y la distancia. Esta doble vida familiar era una carga emocional y financiera gigantesca para el cantante, quien tenía que malabarear afectos y cheques para que los dos mundos nunca colisionaran. Y es que Juan Gabriel no solo mantenía a sus hijos y a las madres de sus hijos, él era el motor económico de un pueblo entero. Su red de manutención era absurda y desgastante. Juan Gabriel pagaba casas, mensualidades de coches, colegiaturas, seguros médicos y hasta caprichos para decenas de familiares lejanos, amigos de la infancia, exparejas y empleados de confianza. Se estima que mensualmente el cantante desembolsaba cientos de miles de dólares solo en ayudas. Se había convertido en el cajero automático de un clan inmenso, creando una relación de dependencia tóxica, donde muchos lo veían no como a un ser humano con límites, sino como a una mina de oro inagotable que nunca tenía derecho a decir no. La paradoja más triste de esta historia de millones es la soledad absoluta en la que vivía el ídolo. Juan Gabriel viajaba en su avión privado, el famoso Noa Noa Express, una aeronave de lujo equipada con todas las comodidades. A menudo viajaban con él más de 20 personas, asistentes, coristas, masajistas, chefs y seguridad. Pero los testimonios cercanos revelan una verdad desoladora. A pesar del gentío, Alberto se sentía profundamente solo. No había vínculos afectivos reales a bordo. Eran empleados, gente que estaba ahí porque cobraba un sueldo, gente que le reía las gracias y le pasaba el agua, pero con la que no podía tener una conversación íntima de igual a igual. El avión estaba lleno, pero el corazón iba vacío. Esta falta de supervisión amorosa real tuvo consecuencias fatales en su cuerpo. La salud de Juan Gabriel fue sistemáticamente ignorada en pos del negocio. El cantante padecía problemas crónicos graves, una hipertensión mal controlada, una diabetes que avanzaba silenciosa y unos dolores de rodilla tan intensos que a veces necesitaba ayuda física para subir al escenario. Cualquier médico sensato le hubiera ordenado reposo absoluto, pero el calendario de la gira era agresivo, brutal. Había fechas vendidas en estadios de todo Estados Unidos. La necesidad de flujo de efectivo para mantener la estructura de gastos millonarios era tal que la maquinaria no podía detenerse. Nadie en su entorno tuvo el valor o el interés de decir: paren todo, el jefe se nos muere. Al contrario, se le medicaba para que pudiera cumplir con el show, exprimiendo hasta la última gota de su energía vital. Además del desgaste físico, Juan Gabriel vivía con el dolor de la traición doméstica. En los meses previos a su muerte, sufrió lo que se conoce como robo hormiga, pero a gran escala. Joyas, fajos de dinero en efectivo que guardaba en cajas fuertes, cuadros valiosos y piezas de vestuario icónicas empezaron a desaparecer de sus propiedades. No eran ladrones externos que saltaban la barda, era el propio personal doméstico y familiares lejanos, quienes, al ver la inmensidad de su riqueza y su deterioro físico, sentían que tenían derecho a tomar un poquito. El divo sabía que le robaban, se daba cuenta de los faltantes, pero estaba tan cansado, tan decepcionado y tan solo, que prefería mirar hacia otro lado antes que enfrentar el dolor de despedir a gente a la que él había ayudado. En medio de este caos financiero y emocional,
emerge la figura controversial de Silvia Urquidi. Amiga cercana y exapoderada, Silvia jugó un papel crucial. Muchas de las propiedades de Juan Gabriel, incluyendo casas valiosas, estaban escrituradas a nombre de ella. La razón estratégica no era un regalo, sino una maniobra de protección fiscal y legal. Durante los años en que Juan Gabriel tuvo problemas severos con Hacienda, poner los bienes a nombre de Silvia fue la forma de evitar embargos. Ella actuaba como un escudo legal. Sin embargo, esta situación sembraría la semilla de una batalla legal encarnizada tras la muerte del cantante, pues legalmente las casas eran de ella, aunque moralmente pertenecieran al patrimonio del divo. La presión interna era tal que, semanas antes de morir, se filtró la existencia de un supuesto correo electrónico desgarrador. En ese mensaje, dirigido a amigos muy íntimos fuera del círculo de Iván, Juan Gabriel confesaba sentirse explotado. Decía estar harto de trabajar para mantener a tanta gente y expresaba un deseo profundo, casi una súplica. Quería retirarse, quería irse a vivir a una playa, desconectar los teléfonos y desaparecer. Me traen trabajando como esclavo, habría escrito. Ese correo es la prueba definitiva de que el divo no quería morir en el escenario. Quería vivir en paz, pero su propia generosidad y la ambición de su entorno se lo impidieron. La prisa por generar dinero llevó a la producción frenética de la saga de discos Los Dúo. La disquera y su equipo lo presionaron para grabar decenas de colaboraciones con artistas jóvenes del momento. El objetivo comercial era claro: asegurar la vigencia de la marca Juan Gabriel y las regalías por los próximos 20 años, conectando con nuevas generaciones. Grababa día y noche, exhausto, dejando su voz plasmada en discos duros que hoy valen millones, como si todos a su alrededor supieran que el tiempo se estaba acabando y había que capitalizar hasta el último aliento. El viernes 26 de agosto de 2016, Juan Gabriel subió al escenario de The Forum en Los Ángeles. Fue su despedida, aunque él no lo sabía. Quienes estuvieron ahí y analizan los videos hoy, ven a un hombre al límite de sus fuerzas. Se le veía agitado, con dificultad evidente para bajar las escaleras del escenario circular, sudando excesivamente y necesitando sentarse constantemente en una silla que le colocaron. Aún así, su profesionalismo fue titánico. Cantó, bailó y se entregó durante horas. Su cuerpo gritaba auxilio, pero su espíritu de artista cumplió el contrato hasta la última nota. Finalmente, la mañana del domingo 28 de agosto, en su departamento alquilado en Santa Mónica, la historia terminó. A pesar de tener enfermeros, asistentes y un equipo de seguridad en la propiedad, Juan Gabriel murió solo. Entró al baño. Su corazón colapsó y cayó al suelo. Nadie lo sostuvo. Nadie escuchó su último suspiro. El hombre que llenaba estadios y que era amado por millones, murió en la más absoluta soledad humana, rodeado de lujo pero sin una mano amiga que le cerrara los ojos. La muerte de Juan Gabriel desató el luto mundial, pero también abrió la caja de Pandora. Mientras el mundo lloraba, Iván Aguilera se preparaba para leer un testamento que dejaría helados a sus propios hermanos y que provocaría que dos jóvenes desconocidos salieran de las sombras a reclamar lo que era suyo por derecho de sangre. ¿Qué decía ese documento que provocó la guerra civil más grande del espectáculo? ¿Y por qué los hijos biológicos tuvieron que usar la sangre de su tío para probar quiénes eran? Si el domingo 28 de agosto fue el Día de las Lágrimas Mundiales, el lunes 29 amaneció como el Día de los Abogados y el caos administrativo. Tras la muerte de Juan Gabriel en Santa Mónica, se generó un vacío de poder aterrador que duró exactamente 24 horas. Durante ese lapso crítico, no hubo comunicados oficiales claros por parte de la familia. El mundo especulaba sobre homenajes y causas de muerte, pero dentro del círculo íntimo, el ambiente era de pánico corporativo. Se tomaban decisiones legales de urgencia a puerta cerrada para congelar cuentas, asegurar activos y, sobre todo, blindar la información. El silencio de la familia no era duelo, era estrategia. Cuando finalmente se disipó la niebla de la confusión inicial, llegó el momento que definiría el futuro de la dinastía: la lectura del testamento. Todos, incluidos los amigos cercanos y los empleados de confianza, esperaban un reparto equitativo. La lógica dictaba una división justa entre los 4 hijos que Juan Gabriel crió bajo el mismo techo junto a Laura Salas. Sin embargo, la última voluntad del divo cayó como una bomba nuclear sobre la mesa. El documento legal, redactado con una frialdad absoluta,
nombraba a Iván Aguilera como heredero universal. Esto no era un título honorífico, era una sentencia de poder total. Iván no solo heredaba la administración del legado, sino la propiedad absoluta de cada centavo, cada ladrillo y cada futura regalía. Sus hermanos adoptivos, Joan, Hans y Jean, quedaron explícitamente fuera del control financiero. Aunque se estipulaba que Iván debía velar por ellos, legalmente pasaron de ser hijos del dueño a ser dependientes de la buena voluntad de su hermano mayor. Pero lo más impactante del testamento fue el silencio ensordecedor sobre los otros. El documento no mencionaba, ni por error ni en una nota al pie, a los hijos biológicos. Fue una exclusión quirúrgica diseñada para borrar cualquier rastro de la otra familia. Justo cuando Iván creía tener el control absoluto tras la cremación, dos figuras salieron del anonimato para desafiar su imperio. Primero apareció Luis Alberto, el gemelo de Nevada, un clon físico y vocal de su padre, cuya mera existencia cuestionaba la moralidad del testamento. Luego llegó Joao, con una estrategia mucho más agresiva y financiada por inversionistas, buscando anular la herencia completa bajo el argumento de que Juan Gabriel había sido manipulado o coaccionado en sus últimos días. Sin un cuerpo para exhumar debido a la incineración express, se desató un humillante circo genético televisado. Los jóvenes tuvieron que cotejar su ADN con el de su tío Pablo, el único hermano vivo del cantante. El resultado fue contundente. La ciencia confirmó que eran hijos legítimos, sangre de su sangre, aunque el papel notarial los ignorara. Pero mientras los tribunales discutían la biología, en las mansiones ocurría un saqueo digno de piratas. Camiones de mudanza llegaron bajo la noche a las casas de Cancún y San Miguel de Allende para vaciarlas de arte, muebles y objetos de valor. Aunque el equipo de Iván alegó protección de activos, para el mundo aquello fue una rapiña desesperada para esconder el tesoro líquido antes de que un juez pudiera inventariarlo. El conflicto se extendió a las propiedades en disputa con Silvia Urquidi. Iván Aguilera, ya empoderado como albacea, reclamó legalmente las casas que estaban escrituradas a nombre de la ex apoderada, incluyendo la joya de la corona, la casa de Ciudad Juárez. Iván exigía la devolución inmediata del patrimonio, pero Silvia Urquidi se plantó con firmeza. Su negativa a devolverlas se basó en un argumento legal y moral. Esas casas estaban a su nombre porque Juan Gabriel se las había dado en vida, o bien porque ella las había rescatado con su propio crédito fiscal cuando Hacienda estuvo a punto de embargarlo todo en el año 2000. Urquidi alegó que eran regalos en vida y pagos por sus servicios. Fue un choque de trenes. Iván quería recuperar el imperio inmobiliario completo, y Silvia defendía lo que consideraba suyo por lealtad y derecho. Pero el golpe más bajo, la estocada más vil de esta guerra, llegó desde la trinchera de Joao Aguilera. Al ver que la anulación del testamento por la vía civil se complicaba, sus abogados lanzaron una demanda por muerte injusta, wrongful death. Esta estrategia legal cruzó todas las líneas rojas. Joao acusó formalmente a Iván Aguilera, a su esposa Simona y al equipo de administración de negligencia médica criminal. La teoría era macabra. Decían que Juan Gabriel había mostrado síntomas claros de preinfarto horas antes de morir y que nadie lo llevó al hospital. Insinuaron ante un juez de Estados Unidos que dejaron morir a Juan Gabriel para acelerar la herencia. Fue una acusación gravísima que buscaba destruir la reputación de Iván y forzarlo a una negociación millonaria rápida para evitar el escándalo de un juicio por homicidio imprudencial. Iván Aguilera se defendió con los dientes y contratando a los bufetes de abogados más caros de Florida y México. Su defensa se centró en la validez inquebrantable del testamento. Su argumento principal fue que Juan Gabriel, siendo un hombre inteligente y previsor, decidió dejarle todo a una sola persona para evitar la fragmentación del patrimonio. Los abogados de Iván citaron el ejemplo de Cantinflas y otras leyendas cuyos legados se diluyeron en pleitos eternos. Argumentaron que la voluntad del divo era mantener la empresa Juan Gabriel como una unidad corporativa sólida bajo un solo mando. Presentaron pruebas de que Juan Gabriel estaba lúcido y que su decisión de excluir a los biológicos fue consciente, dolorosa quizás, pero legalmente válida. Finalmente, tras meses de litigio y millones de dólares gastados en honorarios legales, llegó el fallo definitivo.
La Corte Suprema en México y los tribunales de Florida emitieron su veredicto. La justicia ratificó la validez del testamento. Iván Aguilera fue confirmado, sin lugar a dudas, como el único dueño y señor del imperio. El destino de los desheredados fue amargo. A pesar de que el ADN y la opinión pública estaban de su lado, Luis Alberto y Joao se quedaron con las manos vacías. La ley dictaminó que no tenían derecho a la fortuna si el padre no los había incluido explícitamente. Se quedaron con el apellido Aguilera, con el parecido físico y con la fama momentánea, pero sin acceso a las cuentas bancarias ni a las regalías futuras. Fue la victoria del documento sobre la sangre. Con el poder absoluto en sus manos y los juicios cerrados, Iván Aguilera hizo lo que cualquier CEO moderno haría: monetizar el activo. Inició negociaciones agresivas con disqueras multinacionales como Virgin Music y Universal. El objetivo era ceder la administración del catálogo musical y los derechos de imagen a cambio de inyecciones de capital masivas. Se habla de tratos por decenas de millones de dólares. El legado de Juan Gabriel dejó de ser una cuestión familiar y sentimental para convertirse en una corporación global gestionada por ejecutivos de traje y corbata que buscan el retorno de inversión. Sin embargo, hubo una víctima colateral irrecuperable en todo esto: el museo. El sueño de los millones de fans de ver la casa de la avenida 16 de septiembre en Ciudad Juárez, convertida en un santuario oficial, fracasó estrepitosamente. Entre los pleitos legales con Urquidi, la burocracia del gobierno y la falta de interés real de la nueva administración, el proyecto se estancó. La casa donde Juan Gabriel fue más feliz, donde compuso sus primeros éxitos, terminó cerrada, acumulando polvo y deterioro. Un museo fantasma que simboliza la parálisis que provoca la ambición desmedida. Vimos cómo el exceso de confianza y la necesidad de amor destruyeron un imperio desde adentro. Pero en la cima de la música mexicana había otro trono, uno ocupado por un hombre que representaba todo lo opuesto: la dureza, el control absoluto y una masculinidad de acero. Ese otro gigante miraba todo este caos con desprecio. No eran amigos, eran enemigos naturales. Y existe una razón muy oscura por la que ese charro prohibió terminantemente que el divo pusiera un pie en su rancho. Si quieres entender el verdadero choque de titanes que la industria ocultó por años, la respuesta está aquí.